y metí la víbora para acelerar un poco la pelota de arriba y que no me puedan dominar tanto con el globo. No soy de pensar que todo va a pasar por los grandes pegadores y grandes rematadores. De hecho, Sancho con todo, esa pelota vuela, Sancho Gutiérrez con todo, esa pelota también va a volver, y no tiene nada que mirarle a nadie. Es más, lo voy a decir públicamente, para mí el año que viene, porque con la misma preparación no sabes si te voy a tirar abajo o arriba, tan bueno en lo que hace que es capaz de jugar contra cualquiera en cancha rápida. Sí. Y en cancha lenta ni hablar. Con 16 años menos, no sé cuánto. No me digas dejada por la puerta. No. Me vuelvo loco buscando. Vamos a algo lógico de padre. Equipo, estamos con Sancho, por supuesto virtuoso a nivel técnico, pero yo te considero un gran estratega. De hecho, cuando vamos a las previas y en muchos de los partidos te veo tomando mate y estudiando pádel. Yo sé que eres, más allá de lo técnico, eres estudioso. Y me gustaría, si es posible, que nos confieses 3 jugadas que, no que te llevaran a la fama, pero bueno, que te han funcionado bien, que son características tuyas, que te gustan, más allá de que te puedan salir mejor o peor, para que la gente primero las reconozca cuando te vea jugar y las empiece a ver como características suyas, y segundo, que incluso se puedan animar a su nivel a intentar copiarlas. Bueno, como jugadas, a ver, como tiro, la víbora. Creo que metí la víbora en mi juego, di un pasito más a los jugadores de esa época, de la época anterior de derecha, no había mucha víbora. Justo te quiero preguntar por eso, porque es verdad que de la época de la que tú vienes, la mayoría de los jugadores tiraban bandeja y tú eres de los primeros que... Yo tenía enfrente a jugadores como Maxi Graviel, como Mati Díaz, como Cristian Gutiérrez, como Gaby Reca, y cuando yo llego tengo que pelear contra ellos. Y tenían una calidad impresionante. Yo decía, a ver, si yo me pongo a meter la bolita, lo más normal es que pierda, entonces tengo que lograr algo más. Y metí la víbora para acelerar un poco la pelota de arriba y que no me puedan dominar tanto con el globo. Y después metí la pegada. Que los 4 están muy... Con todo, Sancho Gutiérrez, ahí no. Como puede, otra para Sancho Gutiérrez, esa ya no va a llegar nadie. Paquito Navarro con todo, da sobre la red prácticamente. Con todo, Sancho Gutiérrez. Sancho con todo, esa pelota vuela, Sancho Gutiérrez con todo, esa pelota también va a volver, Sancho con todo. Se la trae. Pero la pegada no la considero un tiro que me ha dado de comer toda la vida. Creo que pego más víboras que pegadas. Entonces, por eso te pongo como tiro la víbora. Yo te recuerdo ganando un máster. Sí, pegándole. ¿A cuál de todo mejor? ¿Le da? La estalló, la ganó. Terminó. Pero a veces son cosas que no lo puede hacer todos los torneos. Yo he jugado que no las puede hacer todos los torneos, que no las tomo como decir, bueno, por ejemplo, yo creo que LeBron. Juan Lebrón. Hoy sí evolucionó y dice, bueno, mi fuerte es la pegada, pero claro, es que si te agarra una cancha, no hace falta ni que sea rápida, media, te las trae todas. Entonces vos decís, sí, es un arma. Yo no me considero que tengo un arma. Le pego, sí, pero no es mi arma. Entonces me quedo con la víbora, me quedo con el amague de la chiquita, sea con pared o sin pared, chiquita a globo. Paquito Navarro estaba solo ante el peligro Sancho Gutiérrez, pero levanta el globo. Con el mismo armado, sí. Eso me ha dado mucho de comer, porque con la misma preparación no sabes si te voy a tirar abajo o arriba, y es como que te tengo así. Vas para adelante, pero te tengo también agarrado la camiseta. Entonces, claro, y voy construyendo. Te tiro una chiquita, me la leen, le pegan, perfecto. Pues ya sé que ahora la siguiente puede llegar a creer que viene chiquita y utilizo el globo. O lo dejo por algún momento importante, que piensen que va a venir globo porque ya tiré 5 globos, tiro una chiquita. Creo que eso también me ha funcionado, la chiquita de revés cruzada, sea con pared o sin pared, pero amagando siempre el globo. Es una de mis jugadas clave. Y después la volea de revés paralela. Están viendo una película de Hitchcock. Porque habilito mucho a mi compañero. Cuando juegas esa volea de revés paralela, que es muy típica del jugador de drive, ¿qué profundidad eliges? Porque en muchas ocasiones el jugador quiere hacer la mejor volea de revés paralela, se equivoca en la profundidad o se equivoca en la posición desde la que volea paralelo y te dan un paso, te volean,
te equivocas en el rebote, te sacan de globo paralelo. ¿Dónde pones tú el foco para decir, mi volea la juego? Depende cómo venga la jugada, depende de dónde tenga parado el jugador. Si hay espacio, busco profundidad. Si no hay espacio, busco que bote antes para que no me hagan... Hoy por hoy los jugadores de revés son tan grandes que con un paso se adelantan y te volean. Entonces al final terminas voleando muy fuerte y la pelota te vuelve más rápido. Intento que si el jugador está parado y veo que ese espacio ahí está cerrado, que sea más corta y lo obligo a jugar o un bote pronto o utilizar la pared. Y yo soy de los que piensa que la velocidad tiene que ser la justa, que el jugador de enfrente tenga que pensar si es para pegarle antes o después. Y si le pega antes, que vaya pesada, y si le pega después, que vaya baja. O sea, todo esto en medio segundo. Sí, todo esto en un entrenamiento, después en el partido sale natural, pero explicándolo parecen un montón de cosas, después en el partido hace así, y si hay espacio tiras largo, si no hay espacio tiras corto y se acabó. Hay veces que te da menos rebote, otras que te da más. Y como virtud, creo que la más grande, el dominio del espacio y del tiempo. Sí. Porque si no te lo digo, que te digo tres tiros y no te digo el dominio del espacio y el tiempo, es como que dice, yo creo que jugadores como Vela y sobre todo lo del pádel antiguo, el espacio-tiempo lo dominan muy bien. Alargáis o acortáis los tiempos según te conviene. Sí. Y eso hace que los de enfrente, a lo mejor la gente dice que a veces nos ve peloteando con un jugador en activo como tú y dirá, ¿pero por qué no? Es que es muy difícil realmente, porque manejáis muy bien cuando quieres ganar tiempo y buscas espadas, que juega lento, cuando quieres acelerar. Y de repente viene una bola rápida y la jugás a 1 por hora y de repente viene una bola lenta y sos capaz de acelerarla no es fácil a 100 eso. Y eso es muy difícil. Y entonces me hablas de jugadores de tu escuela todo el tiempo de tú. ¿Crees que no hay espacio en el pádel de los próximos años para jugadores de tu estilo y que todos han de ir a un Coello, a un LeBron, o que hay espacio para...? Yo no soy de pensar que todo va a pasar por los grandes pegadores y grandes rematadores. De hecho, porque además incluso se han trasladado. La bajada de pared, Garrido que acelera, portero, wow. Este año hemos jugado, no sé si un 50-50 cancha rápida, cancha lenta, y siguen apareciendo Chingoto, sigue apareciendo Martín Dineno, y Martín Dineno es mucho Martín Dineno. Y es joven y juega un pádel como el nuestro. Totalmente. Y no tiene nada que mirarle a nadie. Es más, lo voy a decir públicamente, para mí el año que viene es una pareja candidata número 1. Me lo dijo Seba, teníamos un Twitch con Seba charlando la semana pasada y Seba me dijo lo mismo. Dice, yo lo veo, porque aparte Martín complementa muy bien a Franco. Pueden jugar las dos pistas. Sí. Martín tiene esa capacidad, es tan bueno en lo que hace, que es capaz de jugar contra cualquiera en cancha rápida. Y en cancha lenta ni hablar. O sea, de cancha lenta o lo matás o no falla una bola. Nosotros, como tú, también manejan muy bien los tiempos, te tienen siempre colgado. Con 16 años menos, o no sé cuánto. Importante para todos, ya habéis escuchado, hay espacio y hay tiempo para todos los amateur también, que no, esto, vale, hablamos de profesional, pero también para el amateur, no nos volvamos locos que ahora hay que jugar al pádel rápido, pegarle a todo, que todos los jugadores... Es que eso nos gustaría todo, pero eso no es para todos. Nada, se puede trabajar, se puede manejar la pelota, así que sigamos entrenando. Espero que estas jugadas de Sancho os hayan servido, tan bien como le han servido a él. Y bueno, dejo las redes de Sancho para que lo sigáis y muchas gracias por estar ahí, Sancho, muchísimas gracias por compartirlo. A ti.